El siguiente tema que vamos a ver son principios de interacción. ¿Qué son los principios de interacción o sistemas interactivos? Bien, el diseño de interacción es aquel que concierne a un sistema de dar respuestas de acciones a un usuario. Por ejemplo, aquí tenemos en mapa el diseño de experiencias, tenemos arquitectura, tenemos diseño industrial, tenemos diseño de interacción, tenemos usabilidad de interacción humano-computadora, tenemos diseño de sonido, diseño gráfico, tenemos producción de contenido. O sea, el espectro es muy grande y se divide en diversos. En sistemas interactivos nos vamos a ir directo con partes de usabilidad, en la parte de los elementos, cómo fijarnos si estos elementos se relacionan a las acciones de un usuario, ¿no? Definir si el nivel de profundidad del análisis que estamos haciendo para dar esta interacción es de valor o no, cómo nosotros vamos a dar ese valor a través de esa interacción que esperaría el usuario. Y por eso es que se realizan tantas pruebas de usabilidad, ¿no? Para saber si es bueno, y después ya se hace una iteración del producto o servicio. También en esta parte de los principios de interacción tenemos un modelo conceptual y una caja negra. ¿Qué significa eso? Que siempre vamos a tener un input, el black box, que es la caja negra, y el output. O sea, ¿cómo es ese proceso? Nosotros damos un clic, es decir, damos un clic aquí y en la pantalla ya hizo una acción, pero en medio de eso hay una caja negra, y esa caja negra es qué pasa en el interior para que esta acción pueda ser realizada. No tenemos también que tener muy bien contemplado eso, y tenemos que ver los modelos mentales del usuario para que coincidan con nuestra caja negra, no se saquen de onda en el momento que haga algo y dé una respuesta que no esperaban. También otras súper importantes son las interfaces, ¿no? ¿Por qué las interfaces? Porque es con lo que el usuario va a interactuar, es su primera cara. O sea, son los sensores, aquellos que nos permiten enviar mensajes, tener controles, dispositivos de entrada de datos. O sea, en la manera que el sistema puede interpretar sus valores y actuar en consecuencia. Aquí ponía un ejemplo de una interfaz que puede ser muy vieja tal vez, pero es funcional, ¿no? O sea, tiene campos en los cuales el usuario puede llenarlos, puede operar desde ahí y le es funcional, y no tiene que hacer todo un proceso porque el programa lo hace solo. Simplemente da la orden y con un simple OK, el sistema trabaja solo. En principios de interacción también tenemos un esquema básico, que es un esquema de visibilidad y un esquema de feedback. En visibilidad y feedback nos vamos a posibilidades, a limitación, a cómo mapeamos esto, y esto nos lleva hacia la navegación, hacia la consistencia, hacia la gestión del error. O sea, la idea básica en la usabilidad para poder interactuar con cualquier sistema tecnológico es necesario que se den ciertas condiciones. Si es que se puede alcanzar, o sea, justo qué limitaciones puede estar teniendo, cuál es el mapa real de toda esta interacción, cómo va a ser la navegación a través de ese mapa, tiene consistencia nuestra experiencia, qué va a pasar si mi usuario se equivoca, no tener esa gestión de error. Vamos a pasar a la parte de integración de metodologías. ¿Por qué las metodologías son importantes? Porque simplemente son pasos que podemos ir dando para llegar a un objetivo, ¿no? Hay metodologías de innovación, hay metodologías para hacer un proceso ágil. Las que más se utilizan o para este tipo de procesos y productos digitales es Design Thinking, como primero para un entendimiento profundo del problema de la situación del usuario que está pasando. Lean Startup para desarrollar un producto que a nivel MVP, que un MVP es un producto mínimo viable. Y también nos lleva a las metodologías de Agile, que es la parte de ejecución y fase de solución. Aquí vamos a ver a manera general cada una de ellas. En Design Thinking tiene 5 pasos. Realmente si nosotros googleamos Design Thinking podemos encontrar diversas metodologías con más pasos, menos pasos, pero siempre tienen la consistencia de que es entendimiento, definición, ideación,
prototipado y el testeo. ¿Qué vamos a hacer cuando empatizamos o entendemos al usuario? Nos vamos a plantear las preguntas como ¿qué puedo aprender del usuario? ¿Cuáles son sus comportamientos y necesidades? Cuando definimos, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la definición de retos específicos, ¿no? Ya sabemos que el problema general es A, pero de ese A, una vez que empatizamos y entendemos al usuario, nos damos cuenta que hay tareitas o retos pequeños y específicos y que de ese A se despliega A1, A2, A3, A4, para después irnos a idear e idear soluciones potenciales. Aquí vamos a generar ideas. ¿Cómo podemos hacer, solucionar de esta manera, de esta otra? Y después nos pasamos a la parte del prototipado, que es cómo muestro mi idea, ¿no? Ya empaticé, ya definí, ya tengo una idea. Ahora, ¿cómo la hago tangible hacia el usuario para poder recibir retro? ¿Qué puedo crear para ejemplificarla? Y ahí vienen los prototipos que vamos a estar viendo a nivel ya sea de papel, ya sea con algo de más alta fidelidad. Y después de esto se hace un testeo. Y aquí que nos preguntamos, si mi idea satisface las necesidades reales del usuario, ¿qué realmente puede mejorar con base al feedback de los usuarios que me dieron? ¿Ya probé? Ahora lo que quiero saber es, ¿les es funcional? ¿Cumplió la tarea que yo me propuse desde el principio o que nos propusimos como equipo desde el principio? ¿Qué podría estar mejorando de lo que hayamos hecho? Ahora vamos a ver un poquito de los lentes del diseño centrado en la persona, que tiene que ver mucho Design Thinking. ¿Por qué? Porque Design Thinking es una metodología centrada en la persona y estos son los 3 lentes. Hay un lente deseable, un lente factible y un lente viable. Si nos vamos al primer lente, que es el deseable, nos debemos de hacer la pregunta, ¿los usuarios quieren esto? Es toda la parte humana. ¿Qué tenemos que hacer aquí o por qué es importante? Porque vamos a escuchar sus esperanzas, sus miedos, necesidades, sus sueños y sus deseos. ¿Qué vamos a ver en la parte factible? ¿Y qué nos debemos preguntar? ¿Cómo podemos hacer esto? Es si tenemos la tecnología o los recursos para poder desarrollar nuestra idea o solución. Y aquí, ¿cuáles son los objetivos? Pues minimizar los riesgos del proyecto considerando viabilidad, los límites tecnológicos o de recursos. Y tenemos la parte viable. ¿Deberíamos hacer esto? ¿Esto realmente nos está dejando una utilidad? A nivel negocio, ¿es viable? ¿Qué vemos en esta parte? Pues el retorno de inversión, vemos el costo de adquisición por cliente, vemos el valor presente neto, vemos indicadores de rendimiento claves, o sea, que son los KPIs. Y en cada una de las intersecciones de estos lentes se encuentra diferentes tipos de innovación. Entre el deseable y el factible vamos a encontrar la innovación funcional. Entre el viable y el factible vamos a ver la innovación en el proceso, que es como a través de un proceso con la tecnología que tengo, los recursos que tengo, me es viable y entonces yo estoy innovando en cómo estoy haciendo el proceso. Y tenemos por último el deseable y el viable. En esa intersección nos vamos a encontrar la innovación emocional, que es, esto es viable y es deseable. Ahora tenemos que dar ese empujoncito o ver de qué manera pegamos en la parte emocional para que esto pueda ser vendido. Al final nuestra solución tiene que tener un impacto al usuario final y que pues obviamente si el usuario lo quiere, pues también nos deje la parte viable. Como ejemplo de un diseño centrado en la persona, les voy a poner un video. Esto es de PillPack. Es una solución que se hizo para personas que necesitaban tomar sus medicamentos y el reto principal era transformar los procesos de una farmacia normal, era evolucionar la manera en la que los usuarios interactúan con su farmacia. Entonces se llegó a estas soluciones. Did you know 150 million Americans take medication every day? So each person has to stand in line at the pharmacy, sort their pills, and remember to fill their prescriptions over and over and over. That's why we created PillPack. We're a new kind of pharmacy. We sort your medication by date and time and deliver it directly to your door. But I take different kinds of medications at different times of the day. No problem.
We organize your meds for you, so now you don't have to waste time sorting your pills. Sure, but can you do vitamins? We can add those too. But I hate paying for shipping. Well, you'll love PillPack. Our service is free. You only pay for your medications. And you take my insurance. Yep. We work with most plans. And you handle all my refills. We work with your doctors to get you your medication every month. What about my inhaler? We're a full-service pharmacy, so we can handle your inhaler and any other pharmacy items. Every day, people across the country are saving time and staying healthy with PillPack. Switch to a simpler pharmacy today. PillPack, an Amazon company. Ok, PillPack como ejemplo de esta nueva manera de interactuar con la farmacia, ¿por qué se volvió pues una buena solución? Porque al final era deseable. Lograron hacer un modelo de negocio en el cual no tienen ni una sola farmacia ellos, sino que tienen un laboratorio en el cual distribuyen cada uno de estos medicamentos. Entonces consideraron toda la parte viable y en la parte factible, ¿qué recursos estuvieron utilizando? Utilizan una app actualmente que tiene asistencia 24/7 y que esta les permite que el usuario tenga un control de sus medicamentos. Vieron la parte de que también necesitaban médicos, entonces incluyeron médicos y todo lo manejan de una manera remota y no tienen que estar uno a uno de manera presencial, sino que cambiaron la manera a través de tecnología, a través de un entendimiento profundo de los dolores del usuario, el cómo se comportaban, qué es lo que ellos tenían que hacer para cumplir con sus tareas, ¿no? ¿Y qué se refiere con sus tareas? Pues era tomarse sus píldoras, cómo se tomaban estas píldoras, cómo las organizaban. Entonces ya lo tenían bien pensado y también encontraban que habían dolores ante estas situaciones, ¿no? Tal vez que iban a ocupar una sola píldora y tenían que comprar la caja entera y entonces ¿qué va a pasar con la caja? ¿Qué tal si no la tiene la farmacia que yo necesito? Tengo que volver a ir a otra, ni siquiera tengo tiempo de ir a la farmacia o hablarle al doctor, tengo que ir a ver al doctor para preguntarle algo. O sea, y todo eso lo evaluaron, vieron los comportamientos del usuario y entonces lo pasaron a una manera digital que también no es darle un medicamento digital, simplemente facilitárselo. Entonces también se hace el envío, le llega a la puerta de su casa en el momento que el usuario lo solicita y por eso es que fue una buena solución. Cuando salió PillPack trabajaba de manera independiente. Tiempo después Amazon se da cuenta de esta oportunidad, se da cuenta que están trabajando bien y la compra. Entonces por eso es importante tener bien identificados, ¿no? Imagínense que un grande como Amazon llega a comprar una solución que nosotros estamos haciendo por simplemente tener un entendimiento profundo del usuario y sus comportamientos y tener bien evaluada la parte viable y la parte factible, o sea, la parte viable de cuánto esto nos deja a nosotros como negocio y cómo lo resolvemos en los recursos que poseemos en manera tecnológica. Les va a pasar el primer video que fue su primera iteración. Si se dan cuenta, en el anterior video ya las cajitas no eran de un material más sencillo, ¿no? Tal vez pudieron haber sido diversos factores, como que se hayan dado cuenta que estos materiales se tardan mucho en degradar, no lo sé, puede ser distintos aspectos. Pero es importante también tener en cuenta que estas metodologías no son estáticas, sino van a ir iterando y tenemos que estar probando, generando un producto mínimo viable y después de ese ver las mejoras que podemos implementarle. Entonces les voy a pasar otro video. PillPack is a new kind of pharmacy. We package your medication and deliver it directly to your door. All you have to do is tear and take your next dose. Managing your medication has never been easier. Here's how it works. Each month, we'll sort your meds, including any vitamins and OTCs, into easy-to-open packets. Need other items like inhalers, creams, or testing supplies? We can send those too. We'll work directly with your doctors and insurance to resolve any issues. We'll adjust your medication if your prescriptions change, and we'll automatically handle all of your refills so you never have to worry. If you have questions or need to make an update, our pharmacists are available 24/7. Getting started is easy. You'll need your insurance information and a list of current medications. From there, we'll handle the rest. We'll verify your account and transfer your prescriptions to our pharmacy. You'll receive your first package in just a few weeks. Now, you'll never sort your pills,
never stand in line at a pharmacy, and never miss your medication again. It's your medication made easy. Ok, entonces aquí vemos ya la parte del laboratorio, ¿no? Que pues se tiene un solo laboratorio, le llegan ahí las órdenes, acomodan las pastillas y entonces ya le marcan la hora en que debe tomarlo, cuáles debe tomar y hacen esta manera que aquí también contemplaron la interacción. O sea, interacción no quiere decir que solo sea en un producto digital únicamente, sino esa interacción y ese comportamiento que tienen con los objetos que utilizan en su día a día. Entonces, cuando nosotros logramos hacer ese mashup y ese entendimiento, podemos generar soluciones más profundas, diferentes y que causen un gran valor. La siguiente metodología es Lean Startup, es la que les mencionaba sobre los MVPs. Es una metodología de desarrollo de servicios y productos. La primera, o en qué se basa esta metodología, en ideas, código y datos. De ideas a código vamos a estar construyendo. De código a datos vamos a estar midiendo. Y de datos a ideas vamos a estar aprendiendo. Es decir, nosotros tenemos que de una idea pasarla a código en este sentido, porque es como lo vamos a mostrar, y está toda la parte de construcción, el cómo y la parte, si lo queremos ver así, factible. Luego, del código a la data, donde está la parte medible, es como qué data nos está arrojando, cómo vamos a medir el éxito de este producto o servicio que estamos desarrollando. Si no se mide, no se puede mejorar. Entonces siempre hay que tener súper presente que hay que medir todo, tener KPIs, tener OKRs que nos estén indicando cómo vamos. Y al final de la data hacia nuevas ideas, que va otra vez en iteración, es aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué aprendimos de esta data? Ya medimos, ya aprendimos. Ahora con este aprendizaje vamos a volver a idear para volver a construir y repetir el ciclo. Y aquí ya se cumplen diferentes MVPs. Y por último tenemos la metodología de Scrum, que es una metodología Agile, es un framework, es un marco de trabajo de desarrollo de software. Esto empezó con puros desarrolladores, se empezaron a dar cuenta que funcionaba y que las personas trabajaban de forma más ágil. Hay un libro que se llama Hacer el doble del trabajo en la mitad de tiempo y habla de esta metodología, ¿no? De cómo nace Scrum, y de cómo fue creado para desarrolladores, cómo se dieron cuenta que funcionaba y cómo hicieron la metodología, que se trata de tener un backlog, que es todo aquello que está pendiente, y realizar un planning. De ese planning vamos a tener, se va a dividir por sprints, vamos a tener de 2 a 4 semanas por sprint. Diariamente se realiza un daily, que es un daily, pues una sesión muy cortita de 15 minutos en la cual nos reunimos con el equipo y decimos qué hicimos, qué vamos a hacer, o sea, qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y cuáles son mis impedimentos, para que entonces las personas indicadas puedan ayudarnos con estos impedimentos y sepan en qué estamos, qué hicimos y que se lleve todo en la misma línea. Hay quienes lo practican presencialmente, hay quienes simplemente con una llamada y todos se conectan en remoto, hay quienes lo ponen escrito. Y bueno, todo esto nos da un incremento de producto. Cuando dividimos una tarea muy grande en tareas chiquitas y en diferentes sprints, que son estas semanas, como vayamos cumpliendo, nos va a ir acercando a tener este incremento de producto que nosotros buscamos para nuestro MVP. Ahora, nos vamos a ir hacia la práctica. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta práctica número 1? El planning. Vamos a pensar en un producto digital que queramos desarrollar durante este curso. Vamos a escribir así verbalmente cómo la solución que estoy pensando puede ayudar a un usuario a resolver alguna tarea. Y vamos a describirla, ¿no? No sé, puede ser una aplicación, puede ser una página web, de hecho puede ser alguna mejora de una aplicación que ya exista y que quieran, no sé, descubrir alguna otra mejor solución o que podría funcionar para un usuario, o puede ser de una página, de lo que ustedes quieran. Y después de tener toda la idea y ya definido qué quieren hacer, se va a realizar un planning en un Excel muy sencillo, en el cual vamos a poner diferentes fases de la metodología Design Thinking, que son empatizar, es definir, idear, prototipar y testear. Y simplemente ahorita es solamente hacer el planning, ¿no? Y enlistar las tareas de cada etapa. Por ejemplo,
Yo para empatizar voy a realizar entrevistas a profundidad o voy a hacer un análisis, todo lo que pensamos que tenemos que realizar en cada una de estas etapas. Obviamente el prototipado ya va súper después de entender y puede quedar ahorita más o menos en blanco. Lo importante es tener la idea de lo que vamos a hacer y tener a manera general y de boceto cómo lo vamos a ir llevando a través de las siguientes etapas.